Bueno, pues ya veis el tiempo como está, un poquito nubladete, pero el tiempo fresco, que bueno. Estamos camino de Cancún, vamos a la avenida Guayacán y vamos a unos desarrollos que ya hemos grabado, pero ese día grabé con el celular y como me gustan mucho esos dos desarrollos, quiero grabarlo con la cámara esta de la GoPro. Aquí tengo a Alex que me ha echado una manita. Buenas. Son las 11 de la mañana prácticamente y en eso estamos, día 6 de septiembre. Vamos para allá, ya estamos cerca porque acabamos de pasar hace un rato Puerto Morelos, así que nos vamos a desviar porque la avenida Guayacán puedes ir sin necesidad de entrar en Cancún. Aquí un desvío para la carretera de Mérida y por ahí nos vamos a meter. Bueno, son las 11 y 2 minutos, estamos ya cerca del desvío para lo que es la... En 600 metros toma la salida hacia Mérida, carretera federal 180 de cuota. Bueno, ya lo has dicho, la tipo Alexa esa que tenemos ahí en el teléfono del GPS. Aquí nos vamos a desviar para la autopista de Mérida y luego cuando recorramos unos 2 o 3 kilómetros tenemos el desvío hacia la avenida Guayacán. Toma la salida hacia Mérida. La GPS que interrumpe. Sí. Y por aquí sería el desvío. Esto lo grabo más que nada para los que queréis saber dónde está el desarrollo. En 500 metros continúa por Quintana Roo 180. Qué bueno. Pues para que veáis un poquito cómo es. Es una forma rápida de moverte entre esta zona de la avenida Guayacán y Playa del Carmen, por ejemplo, o Tulum. Porque llegamos a la Federal rápido. Porque luego ya atraviesas la avenida Guayacán si quieres y te vas hacia Cancún también en poco nada. En 7 minutos ya estás. La verdad que está en buena situación. Es la nueva moda que tienen ahí en Cancún a la hora de invertir. Y vamos a ver si os animáis o que estáis con ganas de comprar algo en Cancún. Bueno, pues avenida Guayacán ya lo estáis viendo, a salida a 300 metros. Ahí tenéis una gasolinera, Gulf. Eso ya os hace una idea que ahí está el desvío. Y otra gasolinera a la izquierda. Así que por aquí nos desviamos. Y luego tenemos 2 o 3 kilómetros, no sé cuánto, más o menos, para llegar al desarrollo. Pero grabo estos trocitos para que sintáis que venís conmigo en el viaje y que vais a conocer, para mí, un buen lugar donde vais a invertir un dinero que la plusvalía lo va a generar rápido. Bueno, pues esto es una avenida de doble carril, porque el otro doble carril va por la otra parte de ahí, de la izquierda, lo que no se ve por los árboles que hay, pero es una avenida ancha, grande, se circula bien, no hay un gran problema de velocidad, aunque ya veis que hay unas cámaras ahí controlando, aquí encima de esto. Ahí veis, estamos al lado del aeropuerto, ya lo veis. Ahí va un avión que va a aterrizar. Estamos muy cerquita del aeropuerto, como a 10 minutos en carro. Pues desde el cruce que acabamos de pasar hasta donde vamos hay 7 kilómetros, ahora ya hemos pasado 2, nos quedan unos 5 kilómetros y medio más o menos. Pensaba que había un poco menos, pero sí hay esa distancia, me la acaba de confirmar Alex. La que estáis viendo, mucha arboleda, mucha naturaleza, no se está edificando todavía, está alejada de la ciudad y además nos acercamos a la ciudad, pues nos encontramos restaurantes, nos encontramos negocios y desarrollos, muchos desarrollos hay por la zona, ya lo vais a ver. Luego con la pista de dron que os voy a poner, pues seguramente ya vais a ver mejor aún cómo es su situación. Aquí ya estuvimos, que pusimos una casa en venta en Arbolada, esta es la entrada de Arbolada, y a más te vas acercando a la ciudad, más plusvalía tiene. ¿Por qué? Pues porque estás más cerca de la ciudad, entonces es más fácil, más rápido de llegar. Y tú también tienes la opción de llegar más pronto a la zona hotelera, también llegar más pronto a la ciudad. Entonces ahora vamos a pasar un par de kilómetros o 3 y ya habremos llegado a este desarrollo. ¿Cuánto nos queda para llegar, Alex? 1 kilómetro. 1 kilómetro. Bueno, pues ya estamos muy cerca. Y ya veis que ya están los negocios en marcha, gasolineras, restaurantes por ahí abajo,
tiendas, ya lo vais a ver enseguida. Enseguida que pasamos el desarrollo, luego más tarde lo vamos a hacer. Aquí hay otro abierto. Pues ya veis que la avenida Guayacán por aquí gana valor. En bonita. Me vais situando a la izquierda, que sí, Alex. ¿Qué? Me vais situando a la izquierda para luego girar. 400 metros. Muy bien. Pues ya 300. Ya estamos cerquita, yo creo que por aquí al lado. Aquí hay una placita con negocios 100. y por aquí vamos a girar. Ya acá. El Madison y Kings, lo que vamos a grabar hoy. Kings son villas o casas y Madison son departamentos, si no me equivoco. Exactamente. Todo eso nos vamos a la oficina, de allí nos vamos a encontrar con Cecilia y nos lo va a explicar todo. Vamos a ver si hoy sí puedo hacer el vídeo normal, como siempre lo hago, y lo disfrutáis con nosotros. Entrada al desarrollo, a uno de ellos. Estas son las oficinas y aquí nos vamos a dirigir. Acordaros que son los mismos precios, que si os gustan mis vídeos son los mismos precios, en serio. La persona con la que tratamos trabaja en la empresa y las comisiones que se pagan son para todo el mundo igual. Quiere decir que si le compráis a otra persona pensando en que os vais a ahorrar algo, no es así. Son los mismos precios con las mismas ofertas. Gestionado por personas que yo creo que si le tenéis confianza, pues tenéis que demostrarlo en ese sentido. Cuando llaméis, poner en contacto conmigo o con Cecilia y decir que es de parte del Parco en Riviera Maya. Vamos a bajar. Chavalote, ¿te gustó la otra vez que vinimos aquí? Sí, estuvo bastante bien. ¿Te sorprendieron los departamentos y casas? Sí, estaba bastante bien. A mí me gustó bastante. Bueno, yo creo que Cecilia está por acá, ya nos ha visto llegar. Ahí nos vamos a ver. Cecilia, esta es la cámara con la que te quería grabar el otro día, con la que me siento cómodo. Perfecto. De nuevo contento de estar contigo. Son las 11:25 de la mañana. Tenemos una horita para grabar Madison y Kings. Madison son departamentos de 2 habitaciones, muy buenos departamentos, la verdad, donde tenemos 2 recámaras grandes, una sala comedor grande y unas amenidades excelentes. Excelente. Y luego tenemos los Kings, que son casas de 2 plantas, con 3 habitaciones. Una sala de tele. Exactamente. Y luego Kings también, pues me gusta mucho sus amenidades, su alberca, todo. Pero todo eso lo vamos a conocer viendo el lugar. ¿Qué te parece? Podemos ir en mi carro, pero ¿hay algún mapa o algo que les podemos enseñar? ¿Alguna cosa de cómo está situado? ¿O nos vamos de aquí directamente Directo, ya? mejor nos vamos. Directo nos vamos y pues en venga. la camioneta te voy enseñando. Pues vámonos. Bueno, pues aquí nos van a recoger. Qué bueno, a mí me gusta esto. Ay, qué bueno. Me acabo de chocar. Buenos días. Buenos días. ¿Eres el mismo chofer del otro día? Qué bueno. Pues vámonos para allá. Bueno, Pero aquí sí, mira, pues estamos saliendo con la van hacia otro lugar porque esto era de los desarrollos anteriores, ya terminados de vender todos. Y ahora vamos a los nuevos donde estamos ya trabajando. ¿Cuántos departamentos quedan en esta fase acabada ya? 32. 32. Y van a seguir edificando, ¿no? Más adelante. Sí, va a haber otra privada de unos 70 Qué bueno. apartamentos. Así que este vídeo, aunque lo vean ahora, por ejemplo, acuérdense que al precio de ahora. Si lo veis dentro de un año, tenéis que consultar los precios con Cecilia porque van cambiando según pasan los meses. Así que si os vamos a dar algún precio, acordaros, es el precio actual en el mes de septiembre del 2021. Bueno, pues recuerdo que a mí me encantan estos departamentos, la verdad es que me gustaron, me sorprendieron mucho. Yo cuando llegué aquí por primera vez, este hombre me aparcó en la zona del aparcamiento que tenéis asignado, porque cada departamento, ¿cuántos aparcamientos tienen asignados, Cecilia? 2 aparcamentos. Y 2 aparcamientos es mucho, ¿eh? Está muy bien, porque normalmente te asignan uno y luego te dicen la zona de visitas, pues ahí puede aparcar si tienes una visita. Estamos en el kilómetro 4 de la avenida Guayacán. Qué bueno, el kilómetro 4 significa que no estamos muy lejos de la ciudad, estamos más bien cerquita, ¿no? Sí, claro. Eso es una plusvalía aparte que tiene este desarrollo. Todo el camellón, esta es la entrada principal a Ajá. Long Island. Bueno, pues es impresionante. ¿Es verdad eso que están diciendo que se ha puesto de moda en Cancún venir a invertir en la avenida Guayacán? Sí, aquí es donde más plusvalía tiene, está creciendo mucho porque tiene
muchos desarrollos, ya empieza a haber muchas escuelas, centros comerciales. Y aparte esta avenida Guayacán es amplia, tiene 2 carriles, enseguida llegas a la ciudad y enseguida llegas a la zona hotelera, es así, ¿no? Exacto. Tienes las zonas comerciales muy cercanas, como tenemos 2 ahí, una de la Plaza de las Américas y la otra de la de Cumbres, ¿no? Sí. Esta es la entrada que tenemos a Long Island, Ajá. con 2 entradas para propietarios y una para visitantes. Qué bueno. La Pues seguridad es muy estricta y sí. no deja pasar a nadie si no lo anuncia el propietario. En este caso, como vamos con el coche oficial de la empresa, pues no preguntan tenemos nada, problema. pero si no, pues te paran, te preguntan, te piden identificación. Ahora vamos a ir directamente a una cerrada, porque aparte de la entrada principal, luego tienes otro filtro de seguridad, ¿no? Exacto, cada privada tiene su propio filtro de seguridad. Y ahorita vamos a conocer los departamentos que se qué llaman bueno. Madison. Pues estos departamentos Madison, cuando baje de la Vans, os voy a enseñar lo que yo me sorprendí para bien no, lo que sigue. Ahora vamos a ver. Bueno, pues yo me estoy bajando, mira. Esto es lo que quiero que veáis. Lo vamos a hacer con este 317 4B, 317 4A. Estos dos son para el mismo departamento. Yo cuando llegué aquí, me voy a quitar el tapabocas. Cuando llegué aquí por primera vez y me enseñaron esto, lo primero que vi fue esto. Me quedé un poco sorprendido diciendo, pues no sé si me va a gustar tanto el desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy viendo el desarrollo por la parte de atrás, donde están los aparcamientos, pero aparte me daba la sensación de que la estructura pues era regularcita, ¿no? ¿Qué va? Todo lo contrario, me sorprendió para bien. Yo estuve muy contento. Ahí tenemos la seguridad. Ven, Cecilia, ven conmigo, porfa. Alex. Y entonces, ¿qué pasó? Me metí por este pasillo y ya vino la magia. Aquí apareció la magia ya. Me gustó mucho, sobre todo, el acceso a las amenidades. Le estoy contando la sorpresa que me encontré cuando vine por primera vez. Yo sinceramente, Cecilia, te lo digo ahora a ti y se lo digo a los seguidores, no me gustó al principio cuando aparcamos ahí detrás, la sensación que tuve que era muy cerrado y tal, ¿no? Pero luego llego mira, ve aquí. qué espacio tan bonito. Sí, luego llegamos aquí y me encuentro pues en los columpios, me encuentro lo bien cuidado que está todo, los paseos, lo verde que se ve, las palmeritas, la alberca semiolímpica que tiene, que la vamos a ver. Pero no solo eso, me sorprendí para bien que vosotros habéis cuidado mucho que todos los departamentos, todos se sientan cómodos, con la vista a las amenidades. En el cual yo tengo comprado en cualquier departamento de estos, lo compro y siento que a pesar de que estoy trabajando, porque mucha gente de aquí lo compra para vivir, ¿a que sí? Sí. Y otros para renta vacacional o renta a largo plazo. Pero los que compran para vivir, fíjate, o aunque vengas de renta, tú te sientes que estás en un hotel. No. ¿Es así? Sí, totalmente. No estás trabajando, estás como de vacaciones. Exactamente, estás aquí. Aparte, me has dicho que aquí el tema de animales, ningún problema, ¿no? Ningún problema. Sí. Tú te puedes traer tus perritos, De hecho, tenerlos en ahorita vamos a casa. ver el parquecito de perros. También tiene un parquecito de perros para que disfruten. Pues fíjate, esta cerrada que tenemos, porque es una cerrada, tenéis todos estos departamentos de acá, más estos de acá, disfrutando de estas vistas. Donde tienes una alberca grande, donde tienes un parquecito para los niños tremendamente hermoso. Los camastros que son tipo telero. Los camastros que son bonitos, están bien trabajados. Oye, el mantenimiento aquí, ¿cuánto se lleva? 2,000 pesos. 2.000 pesos al mes, tú tienes todo esto cuidado, todo esto lo puedes disponer. Sí, claro. Y tienes tu casa ahí con unas vistas espectaculares siempre. Sí, y mira, aquí tienes una palapa en donde te puedes venir a tomar el cafecito o la chelita. O te puedes venir semana. también si quieres hacer unas comiditas con los amigos, ¿no? Con los amigos, exacto. Tienes ahí las duchas también, en caso de necesidad de ducharte. Sí, y en la parte de atrás unos baños para que no tengas que estar yendo a tu departamento. Bueno, pues ahora me voy a centrar como si estuviéramos aquí en esta mesa. Ahí arriba, bueno, ahora mismo no hay una persona aquí, pero aquí pues te puedes traer las cosas, dejarlas, sentirte Preparar cómoda. tus alimentos. ¿Hay algún sitio para hacer un asado o algo por acá? Sí, de hecho tienen asador y lo rentan. Luego lo miramos porque han guardado las cosas ahí, ahora. Sí, ahorita lo tienen guardado por el tema de COVID y no propiciar a que haya más convivios o demás. Pero sí pueden hacer sus asados aquí, Pero sí ¿no? pueden hacer sus Pues tú asados. imagínate que tienes esto.
a tu disposición, cualquier vecino. Luego, la estructura que yo he visto aquí que habéis hecho es bonita. A mí me gustan estos cristaleros, estos ventanales que habéis puesto con ese colorcito para que no pase la luz tan fácilmente. Exacto. Luego me has dicho que son equipados, pero el equipado que habéis hecho es muy bueno. ¿Qué es lo que le dais en el equipado? Toda la cocina totalmente equipada, ya tiene estufa, sus buenas gavetas para guardar trastes, 2 aires acondicionados, uno en la estancia y uno en la recámara principal, y los closets que ya vienen incluidos. Pues está muy bien. Y adicional te entrego con 2 tinacos en la parte de arriba y un tinaco en la parte de abajo que tiene como que te sirve como cisterna. Ajá. Y tu tanque de gas. Todo es individual por departamento para que no tengas que ponerte de acuerdo con los vecinos y no quieran limpiar. Y así tu pago es individual, lo que tú gastas es lo que estás gastando. Exacto. Y aparte el tema de internet, aquí sale bueno, está bien. Sí, estamos con Telmex y ¿Sí? es por fibra óptica. Si se fijan, de este lado no hay ningún cable. Ya no hay cable de luz, todo viene subterráneo. Qué bueno. Eso Otra le da cosa que mucha me fijé ventaja. son las grúas estas que se Y pueden los- mover, esas grúas rojas que veis ahí arriba. Eso para subir los muebles a para través del los- balcón. Ajá, Y una vez que ya no se necesitan, se guardan para guardan. atrás. exacto. Eso está muy bien. Muy funcional lo que habéis hecho ahí. Bueno, pues casi todos los departamentos, o todos son por igual de 90 metros cuadrados. Todos son iguales. Entonces, con que veamos uno, ya Ya nos vimos. vemos todos, ¿no? Sí, la diferencia nada más entre planta baja, que es el que vamos a ver, a comparación de un primer nivel, es el balcón. Bueno, el de planta baja me enamora porque tal como entras en tu sala comedor puedes salir directamente a la alberca. Ese me encanta. Bueno, ¿aquí cuántos quedan a la venta? ¿Me comentaste? 36, pero no en esta privada, en la que estamos Ah, construyendo. la que estamos construyendo allá al lado. que En ya esta viene privada en noviembre. en esta privada ya están vendidos casi todos prácticamente, ¿no? Sí, aquí ya todos. Todos. Entonces, la siguiente privada, que es esa de allá al lado, donde está aquel hombre arriba construyendo, esa en noviembre se va a entregar, ¿no? Sí, Total, que si alguno quiere comprar aquí, te puede hacer un apartado. perfecto. Sí, claro, con 5,000 pesos. Con podemos 5,000 pesos ya hace un empezar a hacer el apartado. apartado y podemos checar, sobre todo pues, para los que tienen el tema de que lo van a adquirir con un crédito bancario o el crédito de Infonavit. Con eso podemos evaluar su Entonces crédito. tú le puedes ayudar en todo el proceso de la compra, ¿no? Exacto. Y de aquí a noviembre pues tienen toda la facilidad para poder ir dando pagos, que va a acordar contigo. Sí. El exactamente. tema, cuando ya tienen el régimen condominal, que lo tenéis rápido, pues ya pueden pedir el préstamo bancario si lo desean, ¿no? Sí, exacto. Ya tenemos una preautorización y ya podemos saber perfecto que va a entrar y puede adquirir el departamento. Oye, esta empresa, ¿cómo se llama en la que trabajas? Se llama Urban Homes. ¿Y cuántos años lleva ya trabajando aquí en la zona de Riviera Maya? Aquí en la zona como 10 años. 10 años, total, que no es una empresa nueva, ¿no? No, Entonces lo que estamos viendo es que están construyendo los materiales que ponen de calidad, ya lo tienen bien estudiado por la zona, por el tema sobre todo lo que más perjudica es la humedad, ¿a que sí? Sí. El tema de huracanes, de aire, pues no hay ningún problema, ya han edificado muchas veces y se dan cuenta que lo que yo me estoy dando cuenta, que está muy bonito, que está muy bien trabajado, que no tiene nada que ver la primera sensación que tuve al entrar con lo que estoy viendo. Mira esta es qué la cocina. ¿Esta te digo cocina tal que como la vemos la tal entregáis? como la ves, como se entrega. Así como la estamos viendo. Así, con su barra. Hasta también con esta barra americana. Exacto. Oye, pues da una sensación tremenda, ¿eh? Si la quieren equipada, amueblada y decorada, ¿cuánto habría que aumentar en su precio? En su precio, aprox unos 150,000 pesos. o 250.000. 150,000. 150.000 Más aquí. o menos podría quedar entre Aproximadamente. 150 y 200 aproximadamente. Depende de los muebles que elijan. Exacto. Aquí porque los muebles son de actual. ¿Sabes por qué yo te lo subí el precio? Porque antes estábamos hablando de los precios, pero era de las casas, De las casas. que es superior. Ajá, sí. Porque ahora Los estamos metros aquí son en Madison y luego iremos a Kings. Entonces, Kings, como es más metros cuadrados, más habitaciones, ya sube el precio de lo que es los muebles. Bueno, Alex, ¿qué te está pareciendo? ¿Te está gustando? Me quedo a vivir. Sí, ¿no? Y mira, aquí lo importante también que muchos ya no te dan es que aquí tenemos un área de lavado. Ajá. Es un cuarto de lavado. Pero el cuarto de lavado es un cuarto de lavado. Sí. No es que te abran una puertecita y ves un armario, no. Aquí tienes un cuarto, ya veis que Aquí Alex el está lavado, apoyado. Lo importante pues, es que también te dan el lavadero.
Te dan el lavadero, la máquina esta no te la dan, No, la máquina pero sí no. te dan el calentador. El calentador sí. Bueno, qué bueno está. A ver, Oye, Pablo, el tema del gas, ¿cómo funciona aquí? Es un tanque estacionario, tú le hablas al camión y ya te vienen y te llenan el tanque. Ajá. Es individual. Un buen espacio para un refri. Ah, sí, es verdad, este espacio para el refri, que no va incluido el refri No en va la cocina, ¿no? incluido el refri, Ya si sino- el refri es pequeño, te compras una pequeña estantería y le pones y le cosas. pones- Aquí en este caso no han puesto grifo al lavadero, sí que viene con grifo, ¿no? sí, Sin ningún problema, ¿no? sin ningún problema. Aquí la gente cuando compra, muchos compran para vivir, pero otros compran para hacer rentas vacacionales y rentas a largo plazo. Sí. Total, que aquí se Total. viven las tres opciones. Las tres opciones. Y como lo hemos hablado antes, parece esto un hotel, entonces tienes todas las opciones. Puedes vivir, rentar vacacionalmente o rentar a largo plazo. Ajá. Le puedes sacar a De su este dinero. lado te enseño la recámara para niños o la recámara secundaria. Claro que sí. Y tenemos el baño común, se puede Y el decir, ¿no? baño común. Ajá. El baño común para que, si tienes visitas o para el de la recámara de los niños, pues aquí tienen su baño. Tal como lo estoy viendo, se entrega Sí, tal cual. y se ve este mueblecito Con aquí, ese ¿no? mueblecito, sí. Esto, Este es un closet de blancos. pero también se le entrega así. También se le entrega así. Pues la verdad que está bastante bien equipado. Y esta es la habitación para niños que Para me niños. acabas de hablar. Y una de las cosas que yo veo es que Con su como el departamento es de 90 metros cuadrados, las habitaciones no suelen ser muy pequeñas, están bien. Está bien. Este closet que sí que estáis viendo sí va incluido, pero aquello de allí no va incluido. Pero ahí está preparado por si queréis poner un aire acondicionado. Acondicionado, sí. Exacto. Pero, hablando del aire acondicionado, me dijiste que va incluido dos aires acondicionados. Uno en la sala comedor y otro en la habitación de matrimonio, ¿no? Principal. Ajá. Bueno, pues esta sería la puerta de entrada. Y otra vez volvemos a la sala comedor. En la sala comedor ya habéis visto el ventanal que tenemos delante y es amplia, se ve grande. Y el ventanal lo abres y directamente te vas a la alberca. Así que si encontráis una planta baja disponible, ya sabéis, ir a por ella. Yo por lo menos iría. Y si no, pues da igual. Cualquier planta tenéis unas vistas maravillosas. Maravilloso. Y esta Y- sería la recámara principal. Est- Si la ves, esta se ve está excelente, ¿eh? Se ve súper grande. Y esta pasa el gusto de enseñármela, que sí. Oye, esto que veo aquí no va No, incluido. esta es parte de la decoración, Pero sí que va incluido pero va incluido ese el aire acondicionado que tenemos allí. Sí. Mira que tienes en la ventana, ¿eh? Qué vista tienes. Qué pasada. Te levantas de aquí de tu habitación, aquí puedes tener la televisión, o si te apetece algo de naturaleza, la tienes aquí a la derecha. Y tenéis un closet que sí que va incluido, que sí. Sí, va incluido. Vaya closet más hermoso que tenemos aquí. Amplio. Bastante amplio. Con un baño y otro closet Baño y aquí, otro closet. que también va incluido. Y con eso también va incluido igual. Sí, claro. Le faltaría el espejo y con eso ya estaría acabado. Aquí el baño, como lo veis, también va igual. Y aquí le faltarían las cristaleras que tú le pondrías. Pero por lo demás está muy bien, está muy completo. Yo lo veo excelente. A mí me encanta este lugar. Y me gusta mucho porque yo soy de las personas que me gusta que todos los vecinos seamos casi iguales en ese sentido. En el sentido de que te tratan bien con las amenidades. De que si has comprado el día de mañana compras en otro departamento, que tú digas, mi vecino no es que esté mejor que yo, somos todos iguales y vivimos a gusto. No porque estemos un poco alejados de Cancún, los vecinos van a ser, digamos, problemáticos, como hay en otras colonias. Ah, no. Aquí los vecinos suelen ser personas de trabajo o personas que vienen a vacacionar. Exacto. Y como estáis viendo a esta hora, que son las 11 y pico de la mañana, está demasiado tranquilo porque hoy no veo a ningún vecino tomando el sol. No, hoy Es no. muy raro que sí. Sí, sí, sí. Pero por lo general no se siente tanta. No se persona. siente ni ruido ni ruido nada. Ni nada. Aunque sea fin de semana, también está bastante tranquilo. ¿Tú, Alex, cómo te sientes aquí? Cómodo, bastante cómodo. Me gusta mucho. Bueno, aquí para comprarse uno la comida, las necesidades de la casa, ¿a cuántos minutos estamos de un centro 10 comercial? minutos. 10 minutitos. De un centro Y como tenéis dos plazas de aparcamiento, pues qué bueno. Sí, exacto. Y bueno, ¿Qué? y aparte ya todo te traen, hay demasiado servicio a domicilio por aquí. ¿Qué más le podemos decir a las personas que están viendo este vídeo con un departamento de 2 habitaciones en la avenida Guayacán de Cancún, donde tienen estas amenidades tan bonitas? ¿Qué más les podemos decir para que se animen a comprar? Que vengan a conocernos y se van a enamorar. ¿A qué sí? Ah, hablando de eso, hoy a la 1 del mediodía, a 1 y pico, nos vamos a acercar al aeropuerto para un seguidor que quiere venir a verlo en persona
y hacer un apartado. Así que no dudéis que si necesitáis un apoyo por mi parte o por la parte de Cecilia, os lo vamos a hacer. Sin ningún problema. Si están ahora mismo en cualquier parte de México, en Estados Unidos, en Canadá, en España, donde sea, pueden comprar aquí igualmente. Sí, claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer exactamente? También Se ponen en contacto con nosotros. Contactarnos. Siempre, por favor, decir que habéis visto el vídeo en Paco en Rivera Maya, porque si no, ni ella ve nada, ni yo tampoco, si ponen directamente con la empresa. Entonces, Cecilia os va a tratar muy bien. ¿Y qué les vas a decir exactamente? Y nosotros pues aceptamos, también tenemos cuenta en dólares en donde podrían depositar sin ningún problema y hacer sus transferencias. O si fueran euros, Y pues lo mismo. Podrían venir, y es más, si vienen específicamente nada más a comprarnos, yo tengo un programa de Fly and Buy en donde les puedo pagar su vuelo hasta 25,000 pesos. Total, que les puedes ayudar, por ejemplo, este chico que va a venir ahora, le puedes ayudar con ese tema, ¿no? Sí, claro. Hace su apartado y ya se ahorra esos 25,000 pesos de estancia. Exacto. Qué bueno, pero está muy bien. Para el mexicano que vive aquí en cualquier parte de México, exactamente lo mismo. Viene y se ofrece la ayuda y al mismo tiempo los créditos de Infonavit y Infobis están aceptados. Exacto, sí, Los también. dos tipos. Y hay un programa también para extranjeros, para que sean mexicanos que compren aquí y no pagarían un fideicomiso ni nada. Nosotros también le ayudamos con todo el trámite a los extranjeros para que nos puedan comprar. Qué bueno, esto está muy bien, muy interesante, Cecilia. Pues yo voy a parar la cámara en este momento porque nos vamos a acercar quizá al siguiente desarrollo, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues ya nos despedimos de aquí de Madison. Acordaros, este desarrollo se llama Madison. Solamente hay este modelo de departamentos, ¿no es así? Sí, nada más este modelo. Bueno, pues ya nos vamos a ir a lo que es Kings. Estamos grabando estos dos desarrollos hoy, rápido y corriendo, porque tenemos que ir al aeropuerto. Ya hemos hecho este vídeo anteriormente, lo que pasa es que no lo hice con la GoPro, lo hice con el celular, porque se estropeó ese día la GoPro 8. Estamos grabando con la GoPro 7. Y espero que esté saliendo bien, de acuerdo. Y ahí viene la furgonetita para llevarnos a Kings. Lo que vamos a ver en Kings son esas casas de 3 habitaciones, de 170, ¿en cuántos metros? 178 metros. 378 metros cuadrados con un gran precio, que me has hablado que hay una promoción este mes de septiembre, ¿no? Sí, de 2,850,000. Pues está muy bien de precio. Hablando de eso, el departamento que acabamos de salir, ¿qué precio tiene? 2,050,000 en un cuarto piso y 2,100,000 en el tercer piso, 2,250,000 en el segundo y 2,250,000 en planta baja. Bueno, pues muy interesante lo que acabáis de escuchar para que sepáis los precios que tenemos. Así que si alguno se lo pregunta, igualmente poner en contacto con Cecilia, conmigo, y lo vamos a recordar en cualquier aspecto que necesitéis. Nos vamos a ir aquí. Sí, ya la puerta abierta.
Bueno, pues estamos en Madison y ya saliendo hacia lo que es Kings. Ahí en Kings pasa exactamente igual como aquí, aceptan los animales, ¿no? En su vivienda sin ningún problema. Sí, claro. Sí, Es sí, que es muy sí. importante resaltarlo porque más de un cliente me ha preguntado, oye Paco, ahí donde estáis ofreciendo yo puedo llevar mi animalito, a mí me gustan los gatos, me gustan los perritos y no quiero tener problemas. Cualquier pregunta de ese tema, sin ninguna duda, aunque lo estamos diciendo aquí, os lo va a recordar Cecilia. Cualquier tema, cualquier pregunta, de cualquier duda que tengas, no lo dudes. Mira, Alex, de hecho aquí está el parquecito de los perros. Este es el de Madison, el parquecito de Madison. Este es el parquecito de todo Long Island. Aquí todas las privadas traen a... Lo traen ahí a los perritos, qué bueno. Y luego pueden tenerlo en su casa sin ningún problema. Pues aquí tenemos la entrada de Kings a la izquierda, justamente aquí a la izquierda. Y vamos a ver el área común en un momento determinado. Y también vamos a ver una casa de muestra, ¿no es así? Sí, así es. ¿Cuántas casas quedan a la venta todavía? Ahorita en esta privada, 3. 3. Y posteriormente, en un año más o menos, va a ser la siguiente privada que va a constar de 88 casas. Qué bueno, pero en eso tendremos que esperar en un año para poderla vender. Sí. No se puede vender antes con antelación. En preventa. En preventa se puede. Se va a empezar para apartar precio. Muy bien, pues aquí también tenéis vigilancia, como estáis viendo. En este momento quedan 3 a la venta aquí. Y si queréis esperar un año y comprar en preventa, pues ya podéis hacer vuestro apartado. ¿Con cuánto lo pueden hacer el apartado? Mínimo se va a pedir un 10%, que es más o menos aproximado unos 330,000 pesos. Bueno, eso sería ya, se puede hablar de un enganche, ¿no? Sí, eso sería. Y ya un así van enganche. pagando durante la preventa hasta que se le entrega la llave en mano, que ya tendría que estar pagado todo. Sí. Bueno, pues vamos a pararnos por acá. Ya veis cómo es el aparcamiento, también tienen para 2 plazas. Para 2 aparcamentos, Esta es la estructura que tenemos. 2 plantas. 2 plantas. Está muy bien cuidado. Y ahí tendríamos lo que es pues la parte de juego de niños, la alberca principal, una pista de fupito que tenemos Vamos ahí. a conocerlas y venimos a conocer ¿Sí? la casa. Sí. Venga, pues vamos para allá. Vamos a conocer esta área común. Ya veis que me gusta mucho también porque habéis rodeado la zona esta de aquí con estas casas, aunque tenemos la calle que sigue para allá, pero la amenidad principal es esta. Esa está. No está tan alejado. Vamos a subir por acá. Mira qué bien cuidado tenéis la jardinería. Lo cuidáis muy bien, es el tema este de mantenimiento, ¿eh? Sí, sí, está muy bien cuidado. No hay ningún papel, no hay nada. Todas las plantas pues tienen su alegría. Está todo muy bien cuidado. Ya veis, la alberca esta es más oscurita. Ajá. Le han puesto el tema de la... Tiene un barandal para personas con alguna discapacidad diferente. Sí, por aquí pueden bajar las personas con dificultad para llegar a la parte más profunda. Esta es la parte de chapotadero y aquí la parte más para personas más adultas. Exactamente. Aquí tenéis para lo que es comer, sentarse, trabajar. Aquí hay un área común con wifi. Baños. ¿Con wifi? No, No. no, aquí sí. El Ah. wifi que traigas tú en tu celular. Bueno, lo pregunto por si alguno... Mira, esta es la pista de fupito, la tenemos aquí. Por si queréis hacer unas pataditas con los amigos. Aquí, ¿cómo le dicen? ¿Una chascarita o cómo le dicen? Cascarita. ¿Sí? Una cascarita. Bueno, Una reta. ¿habéis visto los pájaros cómo están cantando? Me está entrando ganas de meterme en el agua, sinceramente. Sí, con este calorcito. Sí, porque ya está apretando otra vez. Estábamos con el tiempo nublado, pero ahora salió el sol. Mira qué jardinería más bonita tienen aquí. Qué bonita. Y mira aquí su cascadita, cómo se oye. Sí, la cascadita que tenemos el aquí. agua. Pues eso relaja muchísimo. Ahí tenemos la Y entrada. ahí tenemos la entrada y en la parte de arriba un salón de usos múltiples como para... Ah, en la parte de arriba. El otro día la grabamos. Hoy no la vamos a grabar, pero que sepa que la pueden disponer. Bueno, pues como vamos a para unas pasear por 50 aquí. personas. Vamos a pasear por la parte de abajo. Sí, para pasar por el área de juegos para los niñitos, Ajá. para los chiquitines. Bueno, pues la diferencia que hay con los departamentos es que aquí tú tienes tu casa privada, 2 plantas, y vas a pagar un poquito más, no mucho más, y vas a tener también casi el doble de metros. Yo creo que es una buena oferta la que estáis poniendo acá, ¿eh? Sí, la verdad es que sí vale la pena.
¿Son todas los mismos metros cuadrados o hay alguna que se diferencie? No, todas son los mismos metros cuadrados. Estábamos hablando de 178 metros cuadrados. Exacto. 178 metros cuadrados está muy bien, ¿eh? Muy bien, porque vienen a ser 2 departamentos como el que acabamos de ver, prácticamente. Prácticamente. Y sin embargo es como el 50% más económico, casi en relación a metros cuadrados, no sé cómo explicarlo. Sí, Mira, aquí tenemos lo que es los juegos. lo de básquet, aquí tenemos el área de juegos. Y este es el pequeño paseo que nos hemos dado hasta llegar al departamento de muestra, bueno, a la casa de muestra, mejor dicho. Sí. Esto se entrega como el anterior, se entrega totalmente equipado. Sí, la cocina, sus closets y los aires, igual con sus tinacos, Qué bueno. prácticamente A igual. mí me ha gustado el tema del equipamiento que estáis entregando. Aquí tenemos unas duchas para antes de subir a la alberca. Bueno, Mamá, una pregunta. ¿Cuántos meses de terminado tiene esto? ¿cómo has dicho? Este tiene determinado como 2 años, más o menos. ¿Terminado? 2 años. Sí, el tema está, Alex, que a ti te parece menos tiempo, pero ¿sabes por qué? Es porque el mantenimiento que le están dando está espectacular. Se lo cuidan a diario muy bien. Y esto es un valor adicional a tu compra, que sé. Sí, exacto, sí. ¿Por qué Esto le motivo? da mucha plusvalía. Claro, porque cuando tú ves una colonia que está bien trabajada en nivel exterior, hace que el propietario de una de las casas pueda exigir por un precio más justo. Bueno, pues aquí tenemos la entrada de un departamento, de una casa, y lo primero que nos encontramos es la parte de la izquierda con su baño comunitario, la subida de las escaleras para la planta superior y una sala comedor que enamora, ¿eh? Así como está. Ahí tenéis las soluciones del hogar. Sí, aquí si tú vienes de fuera, como no conoces a nadie, Sí, algún trabajador que te haga plomería, jardinería y todo, nosotros también te lo ponemos. pues mira, ahí Te tenéis. damos ayuda para que pues te pongan lo que tú necesites, ya sea el otro aire acondicionado, los vidrios para los baños. Pues esta es la sala comedor con su aire acondicionado. Eso sí va incluido, el aire acondicionado. Las luces también van incluidas. Estas luces van incluidas, ¿verdad que sí? Sí. Luego tenemos la parte esta de acá, de la sala comedor, con todo amueblado, que eso ya lo tendrías que pedir por tu cuenta. Oye, aquí es donde estaría entre 12.000 y 15.000 dólares el amueblar todo la casa, ¿no? Sí, Hablando en pesos mexicanos, 250.000 pesos más o menos. más o menos. Depende de qué muebles quieres comprar. Sí. Mira, Alex, cómo estaría ahí, sentado, esperando que le traigan el desayuno. Y la cocina, como la vamos a ver, es como bien equipada. Luego hablamos de la terraza de fuera. La cocina, tal como la veo, es como le viene. Aquí sería el sitio para una nevera amplia, bueno, pues un armarito. Y de este lado, acá al fondo, La cocina sí que le va incluida con el extractor de aire o de humos. sí. Y su área de lavado. Área de lavado que también tiene un buen cuarto. Y en ese cuarto estamos en conjunto con la terraza también al mismo tiempo. El área de lavado es amplia, ya lo veis, muy amplia. Va incluido lo que es el calentador. También tenemos aquí otro baño. ¿Por qué motivo? Porque es el cuarto de servicio. Exactamente. O puede ser también el cuarto para el perrito. Para perritos o una bodeguita. Sí, porque si no tienes una persona que te dé asistencia, pues puedes tener una bodeguita o para el perrito también. Pero se puede usar para tener una persona en la casa que pueda dormir aquí Exactamente. con ellos, ¿no? Pues vamos a verlo. Este sería el baño que dispondría esta persona, que es muy amplio, está muy bien. Y esta sería la parte donde pondría la camita y su estantería para dormir. Bueno, pues eso es un cuarto adicional, que no estamos hablando de los otros 3 cuartos. No, eso es más aparte. Vamos a ir otra vez a... Ah, sí, podemos entrar ahí a la terraza. Podemos entrar a la solteruela. En esta terracita se la pueden poner como ellos quieran, Aquí le pero ya podemos ven que es poner amplia. Pasto. Se la pueden poner pasto, pueden poner una pequeña, pues un jacuzzi, por decir algo, una alberquita, lo que ellos quieran. Ajá. Estos serían para el tema de los tinacos. Este sería el tinaco que sirve como cisterna. Ajá. Que tenemos en la parte de abajo y en la parte de arriba. La parte de arriba. ¿Y ahí qué es lo que habría? No, ese es un registro para salida del agua. Ok. Bueno, pues, ¿cómo lo veis vosotros? Seguridad máxima, ¿eh? Ya veis que está con alambradas de estas eléctricas
y aquí no es fácil que entre. Encima estamos en una cerrada con otra cerrada. Sí, exacto. Así que si hay aquí problemas será por otro motivo, no será por eso. Tenemos una escalera para subir a la parte de arriba en caso necesario, y aquí tendremos otra entrada a la sala comedor, que es espectacular este comedor, ¿eh? Me gusta. Bueno, pues esta es la planta de abajo de esta casa, del desarrollo que se llama Kings. exactamente. King suena como a rey o algo de eso, ¿no? Reyes, ajá. En inglés. Aquí para que vivas como rey. Para que vivas como un rey. Qué bueno. Cecilia, cuando tú has vendido aquí, en Kings, por ejemplo, la gente que te ha solido compradora, ¿suelen ser más mexicanos, extranjeros? ¿Cómo suele ser eso? Más mexicanos, Ujú. pero sí llegan a comprar también extranjeros. ¿Te han comprado muchos que viven en Cancún o muchos de fuera para rentar? De ambas. Como De ambos, ¿no? 50-50. 50-50. La verdad que es atractivo para las dos cosas. Para que tú lo rentes vacacionalmente vía, ¿cómo se dice? Airbnb. Exactamente, que es una palabra que a mí no se me pega. O ¿Y para- vosotros también podéis ayudar con las rentas? Sí, también. ¿Podéis administrarles, hacer la limpieza, cuando se va el cliente, cuando También hay entra? mucha gente que se dedica a eso. Aquí tenéis una gente que se dedica a eso, ¿no? Sí, no. Entonces es muy importante que lo digas porque más de uno compra si sabe que no tiene problemas a la hora de poderlo rentar. Sí, exactamente. Bueno, pues Este es el- vamos. Vamos a la parte de arriba. Venga, vamos por la parte de arriba. Vamos a conocer la planta de arriba. Yo estoy encantado de poderlo grabar acá por segunda vez. Me he quedado sorprendido que en el primer vídeo no habéis llamado tanto como yo me imaginaba. Mira, ahí está Alex. Porque Oye. a mí esto me recuerda... ¿Sabes qué pondría acá? Una mesa de billar. Sí. Hay buen espacio para ponerla. Bueno, pues mira, esto sería una sala de estar, lo que tenemos acá. Pero es que es tan amplio que tenemos las 3 habitaciones y hasta una sala de estar. Sí, sí, sí. O una cuarta recámara. Igual se podría cerrar y una cuarta recámara. Qué bueno se ve esto, sí. En una cuarta recámara podrían tener aquí, aunque yo... Bueno, ya depende de la necesidad del cliente. Sí, ajá, exacto. Bueno, pues aquí me voy a ir a la izquierda primero, dejamos la principal para el final. Exacto. Bueno, pues tenemos 2 habitaciones que son muy parecidas con un baño común que tenemos acá. Ya veis el baño común que tienen estas 2 habitaciones, que sería este de acá. Así como lo estáis viendo se entrega, Exactamente. pero sin el cuadrito, sin la decoración. Sí, sin la decoración. Y aquí la habitación igual, tenemos la puerta bonita, tenemos un buen closet que también va, Este va incluido, el closet. En este caso tenéis el equipamiento del aire acondicionado, pero no va incluido ese aire acondicionado, porque el No, máximo nada más que es la entregan preparación. en 2 aires, ¿no? Sí, sí, nada más el de la estancia y el de la recámara principal. Entonces lo que estamos viendo es lo que se entrega en el aspecto del closet, pero todo lo que veis aquí sería ya por vuestra cuenta. Aquí tenemos una terraza en esta habitación y se ve que no es pequeña, se ve amplia, ¿eh? La habitación está muy bien. Luego tenemos esta pequeña terraza que yo pensaba que estaba abierto cristal, pero no está. Y vistas a tu patio interior y lo más que tienes es la luz del sol que te puede entrar por aquí, muy bien. Bueno, pues nos vamos a la otra habitación. Esta sería la segunda Ahí está Alex habitación. disfrutando, pensando en qué haría con esta casa tan bonita. Aquí ya no tenemos terraza afuera, pero la habitación sigue estando amplia. Y esta es la versión en camas individuales. Como ves, Es- también queda bastante amplia. Sí, va incluido ese closet, tenéis ahí para la instalación del aire. Está muy bien, como tiene que estar. Yo la veo muy correcta esta casa, la verdad. Y Ahí tenéis también para poder poner otro aire acondicionado, que es importante decirlo. Y Ya- esta sería tu recámara principal. Pues muchas gracias por la invitación a entrar. Es una buena cama, la verdad, amplia, con su aire acondicionado que sí que va incluido. Y donde tenéis esa terraza, mini terraza, pero con una cristalera tremenda para que tengáis estas vistas que tenéis. Bonito, bonito. Pero claro, eso depende de donde esté situada la casa. En este caso es la vista que tenemos en esta. Y este Luego- sería su closet. Este sería la entrada al baño, pero tenemos un closet espectacular, como está diciendo ahora mismo Cecilia. Está amplio, grande, donde aquí el marido y la mujer no se van a pelear por poner sus cosas. Bueno, depende de la mujer como sea, porque hay algunas que 200 zapatos le parecen pocos. Exactamente. Y tenemos el baño, así como lo estáis viendo se va a entregar, sin ese cuadrito.
A mí los materiales con lo que está hecho me parecen muy correctos, están muy bien, me gustan. Yo sinceramente veo las paredes bien trabajadas, muy correctas. Así como está pintado se va a entregar también. Sí, también. Y así de limpio se Y entregan así de también, ¿no? limpio se entregan. Estas casas que están terminadas, que quedan 3 a la venta, si yo estoy con ganas de quedarme con una de ellas, te doy el apartado hoy, aunque sea vía telefónica. Tengo 15 días para hacer lo que es ya el enganche. Enganche. Y el enganche ya inmediatamente tengo que terminar de pagarla. ¿En cuánto tiempo se me puede entregar la casa? En 3 semanas. En 3 semanas, 3 ¿no? semanas, un mes. Pues oye, una maravilla. Eso más que nada es por el tema de lo que se tardan para la escrituración, el notario. Luego el tema de elegir los muebles, ¿puedo elegirlos vía enseñándome las páginas por internet o tengo que venir aquí en persona? Ya como vas a escriturar, pues que venga en persona y elija, ¿no? Pues sí, pero si no, pues sí podría ser. Te doy también la liga de la página de la mueblería. La mueblería se llama Actual Ujú. y pues también todo te lo pueden traer. Total, que tenemos el precio de 2.800.000, ¿qué? 2.850. Ajá, esa es la oferta que hay este Esa mes. es la oferta que hay este mes. Porque el mes que viene ya de octubre veremos a ver qué pasa. Sí, ya sería la preventa. Seguramente entre octubre y noviembre va a salir la preventa de las nuevas casas. Y la preventa no se sabe todavía precios, ¿no? No, todavía no. Pero sí van a subir. Bueno, pues acordaros, esto lo habéis visto en Paco en Rivera Maya. Siempre tengo que decir que habéis visto esto en el vídeo de Paco en Rivera Maya. Yo estoy poniendo aquí el número de teléfono de Cecilia y el mío. Contactar con nosotros, pero tenéis que decir que habéis visto el vídeo. Si ponéis en contacto en directo con la casa, con la constructora, ni ella ni yo vamos a ganar nada. Y sin embargo, otra persona se va a llevar una comisión y el precio es el mismo, y la misma oferta. No hay engaño en ningún tipo de esto, No, ¿que no? no hay ningún engaño. Es Es que- lo mismo si vienes tú caminando a que si nos contactan. Exactamente, no es que hubo alguna persona que comentó, es que Paco se gana unas comisiones y por eso le pagan más caro, le cobran más caro al que compra. Eso no es verdad. Eso es un engaño. Yo soy, Nada un, que ver. yo soy un broker que lo que hago es asesorarte a ti, el que estás viendo el vídeo, para que compres donde a ti te apetezca de la Ribera Maya, y en este caso estoy recomendando este lugar. Pero los precios, si no fuera así, yo no trabajaría en esto. Porque a mí no me gusta engañar a la gente, por mucho que digáis que sí que lo he hecho, yo no he hecho nada absolutamente de ese tema. Y no ha sido mucha gente la que lo ha dicho, pero la persona que lo ha dicho a mí me ha dolido mucho. Porque una de las cosas que yo valoro mucho es la confianza que tenéis en mí. Y esa confianza se gana hablando de las cosas en directo, como estamos haciendo, aunque no sea en directo de la grabación, pero yo no estoy cortando nada. ¿No? Tal como estamos hablando, estamos enseñando. Es como si tú me estuvieras acompañando ahora y quisieras volver a ver este baño, quisiera volver a recordar cómo está equipado y decorado, y que todo lo que te esté enseñando es verdad, es verídico. Y es como si tú, estando ahora en Chihuahua, estás en Monterrey, estás en Guadalajara, estás en España, en Estados Unidos, estuvieras aquí conmigo. Y eso es lo que yo intento, que tengáis esa visión. Bueno, Cecilia, ¿algo más que le podamos aportar a los que están siguiendo el vídeo? ¿Algo que les pueda animar? Vamos a ver, vamos a hablar de otro tema. Que está muy cerca del aeropuerto. Eso es lo de que la zona hotelera. Estamos a 15 minutos del aeropuerto y a 15 minutos de la zona hotelera. Estamos Me has leído el pensamiento, ¿eh? Están a 15 minutos del aeropuerto, imagínate que aterrizas, en 15 minutos estamos aquí. ¿Que quieres ir a la zona hotelera? Pues de aquí a la zona hotelera en 15 minutos estás. ¿Que quieres ir a la ciudad de Cancún? En poco más de 7 minutos estás. Exacto. ¿Que te quieres ir a un centro comercial? También, entre 7 y 10 minutos estás ahí. Exacto. Que puedes hacer vida familiar, vida de turista, puedes hacer vida normal, con pocos problemas y con una buena calle, porque esta calle Guayacán me ha sorprendido por lo bien hecha que está. Sus 2 carriles por cada parte y la rapidez que hay, porque prácticamente no hay semáforos. Sí, la verdad está súper bien comunicada y pues va creciendo muchísimo. O sea, tienes que venir y apartar ahora porque realmente como la calle va teniendo muchas plusvalías, va a ir subiendo de precio. Exactamente, y aparte vosotros estáis muy bien situados porque sois de los primeros desarrollos que se empezaron a construir. Vamos a poner las vistas de dron que Alex hizo hace unos días, porque ahora mismo el dron se estropeó. Y veréis la situación que tiene, que todo lo que estamos hablando es real. Pues nada, nos vamos a bajar para abajo. Bueno, pues ya a punto de irme de aquí de Kings, pero con Cecilia. Otra de las cosas que la gente me pide mucho, por ejemplo, yo como voy a invertir, no va a ser para vivir, quiero saber qué rentas le puedo sacar. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de los departamentos Madison, que son de 90 metros cuadrados, que acabamos de ver en el vídeo anterior. Allí la renta a largo plazo, ¿en cuánto están? A largo plazo en 13,000 o
14,000 pesos. Esa es sin muebles. Sin muebles. ¿Con muebles cuánto saldrían? Con muebles podrías rentar entre 15 y 16,000. Más o menos suben como 2,000 pesos por muebles. Muy bien. Y entonces, si fueran rentas vacacionales en Madison, los departamentos, en el vídeo anterior que acabamos de hacer, 1,500 por día. 1.500 por día. Y ahí ya, cuando es vacacional, tienen que estar amueblados. Todos los muebles, sí. Entonces, ahora estamos aquí en Kings. Esta casa tan espectacular que acabamos de grabar, si se hace renta a largo plazo, se entrega sin nada de muebles, solamente equipada. Entonces, esa renta a largo plazo, ¿en cuánto saldría? Entre 18,000 y 20,000 más o menos la estás encontrando. Entonces, si yo soy el dueño de esta casa y le quiero sacar un poco más de dinero, la amueblo. Ajá. Entonces, ahora, al rentarla amueblada a largo plazo, ¿cuánto me saldría? Es como unos 24. 24.000 pesos al mes. Pero ahora yo, por ejemplo, pues no quiero rentarla a largo plazo, quiero rentarla vacacionalmente porque de vez en cuando me gusta disfrutarla. Entonces la amueblo, la casa, y de vez en cuando vengo y la disfruto y el resto del año la pongo en renta. ¿Cuánto me saldría la renta vacacional por día? Es a 2,500 al día. La noche, ¿no? Ujú, la noche. Pues esos son los valores importantes que tenéis que saber los que estáis de aquí alejados. Vosotros ayudáis con eso, pero también el mismo... ¿Vosotros ayudáis con las rentas? Sí, y aquí hay mucha gente que se dedica a eso. Realmente al Airbnb no se dedica a la inmobiliaria, pero sí hay mucha gente que se dedica a eso. Y yo te Entonces, podría contactar con algún amigo. Exactamente, entonces le ayudaríais a tener unos contactos que fueran serios para que todo esto pues estuviera bien cuidado, ¿no? Airbnb. Ujú. Pues ya está, pues ya hemos terminado aquí. Lo que pasa es que estamos tan a gusto con el aire acondicionado. ¿A que tú estás a gusto ahora, Alex? Sí, sí, bastante bien, a gusto y muy amplio. Está muy bien, me gusta. Pues vamos a parar el vídeo. Pues aquí estamos ya esperando que nos recojan, aquí con Cecilia poniéndose en contacto con la van. Y esta sería la entrada con la señorita de seguridad que tenemos ahí. Y ya lo veis, las visitas ahí, los propietarios allá y con sus normas. Qué bueno poder estar aquí, poderos enseñar esto. Y nosotros nos vamos a ir a merendar un poquito. Y de ahí nos vamos a ir al aeropuerto a recoger a uno de los suscriptores que están interesados en comprar acá. Qué bueno que sea así. Es mi trabajo y yo estoy contento de hacerlo. Bueno, pues ya nos estamos yendo de acá. La verdad que estoy contento. Y más sabiendo que van a hacer más construcciones, como ha dicho antes Cecilia. Las casas de Kings, las que van a salir nuevas, el nuevo desarrollo en preventa, ¿para cuándo dice que está previsto en su entrega? Yo creo que más o menos como julio, agosto del año que entra. Bueno, tenemos un año por delante, qué bueno. Eso para que se vayan preparando, para que sepan lo que tienen. Nos hemos movido como 2 o 3 kilómetros en la avenida Guayacán, estamos en la misma avenida Guayacán y nos vamos a parar aquí en Carnita, Michoacán, para tomarnos cualquiera de estas deliciosas comidas mexicanas. En este lugar ya hemos estado anteriormente. Buenas tardes. Y aquí vamos a desayunar un poquito. ¿Qué te parece, Alex? Buen lugar, ¿eh? Estaba riquísimo, ¿eh? Riquísimo. Excelente. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vamos ya porque hay que buscar el cliente y hemos comido muy rápido. Bueno, pues ¿dónde estoy? Estoy en Playa Langosta. Playa Langosta me encanta. Ya camino de casa porque ya no me da tiempo ni a bañarme. Pero quiero ver cómo está Playa Langosta porque el último día que vinimos nos encantaba. Nos encanta el color del agua, pero ya veis que hoy está nubladito. Pero vamos a ver qué tal está. Bueno, pues ahí hay una parte de la playa. También puedes ir muy fácilmente, un pequeño muelle. Y tenemos esta otra parte. Esto es el Casamaya, el Hotel Casamaya. Es un buen hotel con una buena playa delante. Y donde hemos aparcado el carro es un aparcamiento público gratuito. Bueno, pues el lugar me parece encantador, precioso, muy tranquilo, la playa muy lisa. Aquí hay como 15-20 metros de agua que te puedes poner de rodillas dentro del agua, muy tranquila. Es que no puedo quedarme mucho rato porque Alex tiene entreno. Tengo que llegar a playa antes de las 5 de la tarde y ya son las 4 y 5, así que lo tengo un poco difícil. Pero bueno, aún tengo un margen de 15 minutos
y ahí es donde yo juego con este tiempo para grabaros un poquito esto. Tengo ganas de venir a Cancún a grabar y tengo ganas de traeros a Isla Mujeres también. Hablando de Isla Mujeres, si no me equivoco, lo tenemos ahí delante. Todo eso de ahí es Isla Mujeres. No sé si la veis, pero se ve perfectamente. Bueno, en la orilla parece que hay un poquitín de sargazo, pero dentro del agua no hay nada. El hotel está excelente, me encanta. Y aquí hay mucha arena, ¿eh? Que lo veis. A esta playa, que no habíamos venido anteriormente, nada, desde hace 2 o 3 meses que me dio por pararme en ella, me encantó. Hemos grabado con el dron, que ahí tenéis las grabaciones de dron de Alex. Y está guapísima. Ya lo veis aquí. Lo que pasa es que hoy está nublado, pero ya veis el color del agua. Está súper transparente, muy tranquilito. Allí está Puerto Cancún, aquello de allá. Todas esas torres altas y aquello es Puerto Cancún. Y la mujer, ya lo vuelvo a recordar, está allá. Y todo esto por aquí es el primer brazo de la zona hotelera, el brazo más corto de la zona hotelera. Y luego eso giraría hacia la derecha y es muy largo, donde ya al final está Playa Delfines, Playa Marlin, todo eso. Aquí están unas pequeñas playas como esta, Playa Langosta, más adelante Playa Tortugas, Playa Caracol, Playa Forum. Todas esas playas son las que se encuentran de aquí para allá. Y bueno, pues ya lo veis. Espero que os esté gustando, porque este es el poquito trocito de playa que vamos a grabar hoy. Y yo contento de verla, pero un poco triste porque no me puedo meter. Ya me toca irme. Espero que os esté gustando el vídeo. Muy interesante lo que hemos grabado, tanto Madison como Kings. Yo son 2 desarrollos que sí que los recomiendo aquí en Cancún, porque las personas que quieren comprar en Cancún pues buscan un tipo de desarrollo como ese. Para los metros que tienen está muy bien de precio y los acabados están bastante bien. Las opciones que os dan para comprar son muy buenas también. Así que yo voy a seguir grabando todas las opciones que hay. Y Puerto Cancún lo vamos a volver a grabar más adelante con Cecilia. Y muchas gracias por ese apoyo, Cecilia, que espero que te vayas animando a hacer vídeos conmigo también. Ya nos vamos de aquí, de Playa Langosta. Una de las playas que os recomiendo aquí en Cancún. Si no, mirad los vídeos anteriores que yo he grabado aquí en Playa Langosta, son maravillosos, bonitos. Bueno, nos vamos para Playa Carmen. En una horita espero estar allí con Alex y con su entreno. Estas piraguas parecen piraguas como tipo maya, ¿eh? ¿Las veis? Son todas iguales. Yo creo que a lo mejor las emplean para hacer una travesía maya por acá, porque si no, no tiene sentido que estén aquí, ¿no? A lo mejor una vez cada X tiempo hacen una travesía hasta Isla Mujeres, vete a saber. Porque esto es lo que yo les doy de opción. Si no, ¿qué sentido tiene que tengan esas barquitas ahí? El tiempo es excelente. Mis ojos se cierran así porque está con el tema del sol, que lo tengo ahí delante, que aunque esté nublado, mis ojos se cierran un poco. Esta es una pequeña laguna que tenemos aquí dentro. Y los pájaros, que no la conozco, están ahí disfrutando. Bueno, pues ya camino de casa, a ver si hay suerte. Son las 4:21 de la tarde. Tenemos que atravesar toda la zona hotelera y agarrar la carretera que va para la playa. ¿A qué hora llegaremos a playa? Pues por mi cuenta, ojalá fuera a las 5:05 como mucho, pero
Lo normal que sea 5 y 10, 5 y cuarto. Ya llevamos un poquito ajustado, pero bueno. Lo importante es llegar y llegar bien. Por aquí parece que el cielo se está despejando. Me acaban de decir que en playa estaba lloviendo, en Playa del Carmen. Ya veremos a ver si no le suspenden el entreno. Ya veremos. Bueno, por ahí estáis viendo lo que es la laguna. Y ya hace ratito que hemos pasado Playa Forum y Playa Tortuga, Playa Caracol, todo eso ya lo hemos pasado. Ahora vamos a llegar a la zona del centro comercial La Isla, que la playa más cercana que tiene es Playa Marlin. Ahora dentro de nada, un minutito lo vais a ver. Así me estáis acompañando un poquito. En la zona hotelera pues se circula normalmente entre 60 y 70 por hora. Desde 2 carriles. Tenéis esta noria podéis montar en ella, tenéis unas vistas preciosas. Eso sí, creo que vale como 400 pesos para las personas que viven acá, 300, 400 pesos subir. Y un poquito más caro para el que viene de fuera, pero no sé exactamente el precio. Pero el otro día lo leí y me pareció entender que era así. Y este centro comercial, si vienes para comer en algún restaurante con vistas a la laguna, queda muy bonito. Para venir de tiendas, hay buenas tiendas aquí también. Está bien hecho, está bonito. Es grande. Se puede decir que está casi en el centro de la zona hotelera. Bueno, pues estamos ya pasando al lado de Playa Delfines. Según me dice Alex, acaban de suspender el entreno, así que vamos a ir tranquilitos para casa. Las letras de Cancún las tenéis aquí a la izquierda, la gente hace cola ahí para hacerse la foto. Playa Delfines tiene un color muy bonito el mar ahí, en esa zona. Y ya pues nos vamos camino de playa, aunque no tengamos prisa, pero no sé si me va a dar tiempo de darme un baño en Playa Mamitas, como siempre. Ya estamos llegando aquí a Playa del Carmen y como veis el tiempo por aquí cambió, está toda la carretera mojada, ha llovido hace nada y son las 5 y 8 de la tarde, más o menos como ya esperaba llegar. Pues sí que ha llovido bastante, sí, por eso suspendió el entreno de Alex, por ese motivo. Pues sí que ha llovido, sí, llevamos así un buen rato con este agua por ahí por la derecha. La carretera, la tormenta tiene que haber sido apasionada, ¿eh? Pues sí que sigue esto. Estamos ahí en Solidaridad, Playa del Carmen, ya lo veis. Pues sí que ha caído una buena tormenta. Y eso que ya hace rato que ha parado de llover, ¿eh? Es que hay como caravana porque ha habido carros que se han quedado disparados. No podían arrancar. Pues sí que ha caído buena la lluvia. Ya estamos cerca de casa. Pues para que veáis cómo cambia el clima en 70 kilómetros de estar en Cancún a estar en playa, ¿eh? Ahí en Cancún ya solecito, no ha llovido prácticamente y aquí un diluvio parece que cayó. Pero bueno, son tormentas que vienen y van. Esta es la calle Avenida 10, en donde está el Pata Negra, con la calle 26, ya lo veis. Me dirijo hacia la Quinta Avenida. Me dirijo a la Quinta Avenida porque voy a ir al gimnasio y para dar un pequeño paseo por la Quinta Avenida me vengo por acá. Tenéis aquí el Desarrollo Volta, muy bien situado, a mí me gusta mucho la situación que tiene. Y también este edificio de acá se va a tirar abajo. Ese edificio se va a tirar abajo, hemos vendido ahí ya. Esto va a estar terminado en 2 años. Pero la preventa ha sido fenomenal porque tiene un buen precio, también está muy bien situado, van a ser unos estudios fenomenales de 47 metros cuadrados en una zona de mucha plusvalía, muy interesante. Y también hay aquí, todavía quedan departamentos a la venta, pero ya lleva, en un mes y pico que lleva puesto a la venta, de tanta plusvalía que tiene, que lo saben los inversores, ya se ha vendido más del 50% y faltan 2 años, se tiene que tirar todavía el edificio abajo.
Así que si estás interesado, te paso números, te paso cómo va a quedar. La empresa es seria, ya lleva muchos desarrollos aquí en Playa del Carmen y tenemos creo que 2 o 3 vídeos hechos de ahí, de ese desarrollo. Ahora pues estoy llegando a la Quinta y me dirijo al gimnasio como cada tarde. Suerte, mira, ahí se pagaría el aparcamiento, en ese donde pone la P. Aquí acordaros que en Playa del Carmen el carro lo tienes que pagar por aparcar en las zonas cercanas al mar hasta la avenida 35. Entonces ahora me bajé la aplicación al celular, ya no tengo que pasar por la máquina, lo pago con la aplicación en el celular. Antes no podía porque mi teléfono no tenía memoria. Voy a pasear un poco para acá porque el gimnasio lo tengo a una cuadra de acá y hace ya mucho que no paseo por esta zona. Van a ser poco más de 5 minutos, no tengo más tiempo porque a las 8:15 me vienen a buscar y si no me voy al gimnasio no voy a trabajar nada. La tarde, ya lo veis, me han mandado fotos de cómo estaba el mar aquí en playa. Me han mandado fotos y vídeos de cómo estaba el mar en playa hoy. En Playa Mamitas, por ejemplo, en la 88. Estaba fabuloso, fabuloso. Aunque estaba lloviendo, estaba buenísima la playa. Bueno, aquí es donde habitualmente se ponía Miquel, que no está ahora. Es una pena. Hasta luego. Y a mí esta zona me encanta para pasear, me encanta para ir a un restaurante. Es una zona pues linda, tranquila. Y esta zona, pues todo lo que tenéis por aquí cerca, los desarrollos, como el RIP 28, que es un hotel, y bajas por aquí y llegas a Mamitas. Pues esta zona de aquí a mí me encanta. Me da muy buena vibra. Y yo lo recomiendo. A que pueda comprarse aquí un departamento, como he enseñado antes, en la calle 26, fabuloso. Hay otros desarrollos por aquí cercanos, está muy bien. Pues ya lo veis, el gusto que pasáis. Son apenas las 7 de la tarde, las 7:10 más o menos. Y yo ya me voy para el gimnasio. Tengo como 45 minutos para hacer algo de ejercicio y lo voy a aprovechar. Bueno, estos helados de verdad que te llaman la atención también. Pero como veis hay negocios de todo tipo, desde manicura, peluquería, farmacias. ¿Y por qué negocios de farmacia y de peluquería en la Quinta Avenida? ¿Por qué? O de maquillaje, de estética en la cara y cosas así. Porque en Estados Unidos y Canadá es súper caro arreglarte el pelo, hacerte la manicura, todo eso. Y aquí no es que sea mucho más barato, pero es más barato. Aunque esté en la Quinta, es más barato que allá. Entonces muchos aprovechan sus vacaciones para ese tema. Y las farmacias es porque allí en Estados Unidos para conseguir ciertos medicamentos tienes que ir al doctor y aquí no, aquí vas a la farmacia según qué productos y los puedes pedir en la farmacia. Pura vida, un buen local, no abrió hace mucho y me voy aquí arriba al gimnasio, lo tengo ahí al lado. Un buen restaurante como la Vaca Gaucha, de buena carne, un restaurante estilo italiano también muy bueno aquí. Me preguntan muchas veces que dónde comerías tú en la Quinta, por ejemplo, que hagan buena cocina. Normalmente estas zonas pueden tener buena cocina, todos, Yo he comido en la mayoría de estos restaurantes y se come muy bien. Bueno, pues ahí me veo yo con la maquinita haciendo un poco de cardio. Ahí me voy. A mí me vuelve ese gimnasio, me gusta muchísimo. Más este que está situado al lado de la Quinta, que hace esquina. Me ayuda mucho cuando voy a Mamitas, por ejemplo. Me vengo aquí, me ducho, hago ejercicio. Aquí están con el spinning ahora. Es como mi segunda casa actualmente. Y ahí están luchándole. Qué bueno. Qué bueno.